Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Good morning. Estamos felices de estar aquí en la casa del Señor. Quiero decirles que siempre es un honor, siempre es un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, soy el pastor de los servicios en español aquí en Emmanuel Faith, y junto con mi esposa Yemima, de así Yemima, esa es Yemima quien estuvo aquí, ya la conocieron, y esta hermosa congregación queremos darles una sincera bienvenida, ¿sí o no, iglesia? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de ver nuestros sufrimientos presentes como sufrimientos que van a quedar en el pasado. Today we're going to talk about the importance of seeing our present sufferings as sufferings that will come to pass. Por favor, pónganse de pie. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y abran sus Biblias, si la tienen ahí con ustedes, en Romanos capítulo 8. Vamos a estudiar algunos de estos versículos de la palabra del Señor, y el día de hoy me gustaría que, en honor a la palabra del Señor, así de pie, pudiéramos comenzar leyendo algunos de los versos que vamos a estar estudiando. El primero de ellos va a ser Romanos 8:18, y les voy a invitar a que lo lean junto conmigo. Dice: yo considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Ahora vamos a leer Romanos 8 del 28 al 29, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por este hermoso privilegio de compartir con tu familia, Señor. Te quiero rogar en el nombre de Jesús que permita, Señor, que pueda yo compartir con ellos con sabiduría que viene de parte de ti, y con gentileza, Señor, recordarles que ellos tienen una herencia. Permíteme, Señor, también poder recordarles que los sufrimientos que experimentan el día de hoy van a quedar en el pasado, y que tú eres tan creativo, que tú eres tan grande, que eres capaz de usar esos sufrimientos para rendir gloria y honor a tu nombre. Todo esto te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Antes de ocupar su lugar, dígale a la persona que está a su lado: tus sufrimientos presentes serán pasados. Ahora sí, ocupen sus lugares, acuérdense. Yo sé, un poquito diferente, pero a veces se vale. A veces se vale. Sufrimientos presentes serán pasados. Lo que hoy estás experimentando a lo mejor te está haciendo sentir completamente inadecuado, sientes que no hay futuro. El día de hoy el Señor me ha enviado a decirte que esos sufrimientos quedarán atrás. Esos sufrimientos quedarán atrás. Y saben que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque va a ser imposible para nosotros tomar cualquier buena decisión en la vida. Imposible si nosotros primero no enfrentamos la cruda realidad. En este mundo vamos a sufrir. Esa es la cruda realidad. En este mundo vamos a sufrir. We will suffer in this world. Para empezar, yo tengo que reconocer que no tengo mucha experiencia en esta materia. Quiero decir gracias a Dios, pero también quiero ser cauteloso, porque sé que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en esta situación. Algunos de ustedes han sufrido, y han sufrido bastante. Claro que yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero nada realmente serio. Yo sé que algunos de ustedes han sufrido accidentes muy trágicos, han sufrido enfermedades, han sufrido desafortunadamente abuso. Algunos de ustedes han sufrido inclusive pérdidas muy dolorosas, lo cual quiero decirles, siento mucho. Dicho esto, espero que todos tengamos presentes que Dios no ha sido el culpable de esos sufrimientos, que no ha sido Él el que los ha causado. God is not the one to blame for our suffering.
Sin is the one to blame. El pecado es el culpable de ese sufrimiento. El sufrimiento de la humanidad ha sido resultado del pecado. El pecado se ha encargado de corromperlo absolutamente todo. El diablo, la serpiente antigua, engañó a la humanidad haciendo el pecado muy atractivo, engañando a Adán y a Eva con el propósito de controlarlos. Con el propósito de controlar a la humanidad. Y créeme, ha hecho un gran trabajo. Hasta cierto punto lo ha logrado. Él es ahora el príncipe de este mundo. Cuando el pecado vino a la humanidad, asesinó, escúchame bien, asesinó a nuestro espíritu. Y nuestros cuerpos ahora están adictos a él, están adictos al pecado. Nos gusta hacer lo malo, nos place hacer lo malo. Sin murdered our spirit, and our bodies are not addicted to it. Y fue a partir de ese momento en que el primer hombre y la primera mujer pecaron. Fue a partir de ese momento que este mundo comenzó a corromperse. Un mundo creado por Dios pasó a ser territorio ahora del maligno y sus fuerzas espirituales de maldad. Esa es la realidad en la que vivimos. Ese es el sistema bajo el cual operamos. Ese es el territorio en el que estamos. Un territorio ocupado por las huestes espirituales de maldad que están en los aires. Satanás ha sido el culpable de nuestro sufrimiento. Él sabía muy bien que la consecuencia del pecado sería nuestra ruina. Él sabía muy bien, pero no le importó. Porque su misión es destruir a la humanidad. Una humanidad creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Las escrituras son muy explícitas afirmando que todos y cada uno de nosotros hemos participado de ese pecado. Que no hay ninguno de nosotros que podamos decir: nosotros no hemos pecado, nosotros nos encanta hacer lo bueno, nosotros queremos acercarnos a Dios. No hay ni uno solo de nosotros que tenga esa iniciativa. Por el contrario, nos hemos apartado cada uno de nosotros por nuestro propio camino. Como decía hace un momento, las escrituras son muy explícitas que la paga del pecado entonces provoca muerte. Sin embargo, también las mismas escrituras afirman que Dios es rico en misericordia. Escúchame bien, que Dios nos ama y que nos quiere dar nueva vida por medio de su Hijo Jesucristo. Aquel a quien hemos culpado, aquel de quien hemos hablado, aquel de quien hemos criticado, es el que nos ama. Pero nuestros ojos espirituales han estado completamente cerrados, completamente bloqueados. Y es a él a quien culpamos. Pero Dios en su gracia envió a Jesús a este mundo y lo envió con una misión en mente, con la misión de salvar a todo aquel que creyera en él. God sent his son Jesus Christ to the world with a mission. Todos aquellos que creyeran en él vinieran y se convirtieran en familia. Y a través de las edades, millones de personas lo hemos hecho. Déjame preguntar, ¿cuántos de ustedes han creído que Jesús es el Señor y es su Salvador? Levanten su mano. Amén. Si tú no lo has hecho todavía, déjame decirte, por favor, no dejes pasar este día. Hoy es el día. Today is the day. Ahora es el día en el que puedes comenzar a vivir una vida plena y abundante, como Dios la planeó desde el principio.
Hoy es el día en el que puedes pasar de muerte a vida. Hoy es el día en que tus pecados pueden ser perdonados. Hoy es el día en el que puedes comenzar a tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es depositar tu fe en Él, es confiar en Él, es reconocerlo a Él. Pedirle perdón. Clamar misericordia y comenzar a vivir para Él. Y una vez que lo hagas, vas a pasar de ser creación de Dios para convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Mis amigos, creer en Jesús nos da el derecho de ser hijos de Dios. Believing in Jesus gives us the right to become children of God. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Lo que quiero que observes aquí de primero es que te des cuenta que eres un hijo de Dios. You are a child of God. Y por lo tanto te has convertido en un heredero de Dios. Que todo lo que Dios tiene, quiere que sea tuyo. Esa fue la manera como Él lo intencionó desde el principio. Él creó en este mundo el espacio para que se convirtiera en un templo en el cual habitara en compañía de la humanidad. Pero el pecado nos ha apartado de Él. Y el propósito de Dios ahora es que tú y yo primero nos demos cuenta que somos sus hijos y que tenemos una herencia de parte de Él. Ahora, si notan, el hecho de que somos hijos y herederos de Dios no nos va a exentar del sufrimiento. Algunos de nosotros no sabemos lo que es estar exento porque nunca fuimos muy inteligentes en la escuela. Pero algunos de ustedes, esa era su experiencia todo el tiempo. Durante los meses del semestre estuvieron haciendo muy buen trabajo, sacando muy buenas notas, haciendo sus tareas. Y al final, el examen final, el profesor les decía: ustedes no tienen que tomar el examen, están exentos con 10 porque hicieron muy buen trabajo durante todo el semestre. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa clase de experiencia? Ya ven, les digo. No vamos a estar nosotros exentos del sufrimiento. Pues mientras estemos en este mundo, el sufrimiento va a ser parte de nuestra realidad. Tenemos que lidiar con esa verdad. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que aprender a lidiar con los sufrimientos del presente. We have to learn to deal with the sufferings of the present. Para empezar, ahora tú y yo como hijos de Dios no podemos permitir que la historia principal de nuestras vidas se convierta en nuestro sufrimiento. Eso es lo primero que debemos el día de hoy empezar a estar alerta. Mi vida no se trata de sufrir. Dile a la persona que está a tu lado: mi vida no se trata de sufrir. Lamentablemente, algunos de nosotros es lo único que hablamos. Sobre todo cuando estamos avanzando en edad. ¿Cómo estás? Ay, bien. Bueno, no tan bien. Y no quiero que dejes de ser sincero, que dejes de ser honesto, pero tu vida no se trata de tu sufrimiento. Ciertamente hay quienes dicen que venimos a este mundo a sufrir, pero esa no es la realidad de los hijos de Dios. Tú y yo no venimos a este mundo a sufrir. Tú y yo venimos a conquistar en territorio ocupado. Tú y yo nos venimos a poner y alistar en la milicia de Dios, en el ejército de Dios, con la armadura de Dios bien puesta, peleando en contra de las fuerzas de maldad que tienen a este mundo cautivo. Nuestra historia no se trata de sufrir.
Nuestra historia se trata de ganar, porque si Cristo Jesús venció, nosotros también, mis hermanos, venceremos. Nosotros también venceremos. En Cristo nosotros tenemos un propósito. En Cristo Jesús nosotros tenemos una misión. In Christ we have a purpose, and in Christ we have a mission to fulfill. Creo que la gran mayoría de nosotros ha escuchado el nombre Frida Kahlo. Y no me estoy refiriendo a la taquería que está aquí en Escondido que lleva ese nombre. Me estoy refiriendo a la artista. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que esta famosa pintora mexicana vivió una vida de constante sufrimiento. A los 6 años de edad, Frida se enfermó de poliomielitis, la cual le afectó el desarrollo de su pierna derecha y le causó dolor muscular permanente desde los 6 añitos. Después de algunos años, a los 18 años de edad, esta mujer tuvo un terrible accidente en el cual sufrió múltiples fracturas en su pierna, en su pelvis y en su columna vertebral. Después de ese terrible accidente, el novio no supo qué hacer más que mejor abandonar la situación, y Frida tuvo que experimentar 20 operaciones quirúrgicas por lo mínimo. Fue precisamente en ese tiempo, durante esa recuperación en cama, que fueron meses, que Frida comenzó a pintar con mayor seriedad. 4 años después de su accidente, esta mujer se casó con el prominente y famoso muralista mexicano Diego Rivera. Pero su matrimonio fue muy tormentoso y lleno de infidelidades por ambas partes. Y a pesar de que Frida quedó embarazada 3 veces, nunca pudo ser mamá. Ahora, por si todo esto fuera poco, a la edad de 46 años de edad, a Frida Kahlo le dio gangrena en su pierna derecha, la cual le tuvieron que amputar. Finalmente, a los 47 años de edad, Frida murió de una embolia pulmonar. Esta, mis hermanos, mis hermanas, es una historia de sufrimiento. Hoy es indudable reconocer que Frida fue una gran pintora. Sin embargo, va a ser muy difícil entender algunas de sus obras maestras si no conoces su historia, ya que sus pinturas son una expresión de su sufrimiento. Pero de nuevo, la vida no se trata de sufrir. Dios no nos ha creado para sufrir. God didn't create us to suffer. Sin embargo, de nuevo, la causa de nuestro sufrimiento es el pecado. Y tarde o temprano tú y yo vamos a tener que experimentar sufrimiento. Pero tú y yo no tenemos que olvidar que el sufrimiento del presente un día será el sufrimiento del pasado, que un día le diremos goodbye a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa ansiedad, a esa depresión. Eso es importante porque si esa verdad llega a saturar nuestra mente, esto es importante porque si esta verdad llega a saturar nuestro corazón, entonces tú y yo vamos a estar listos, tú y yo vamos a estar preparados para glorificar a Dios aún en medio de nuestro sufrimiento. Y escúchame bien, no hay muchas alternativas. La otra alternativa, ¿sabes cuál es? La amargura y la depresión. Es lo único. La otra alternativa es ir por la vida amargados o deprimidos. Ahora, yo no sé si tú lo habías pensado, pero es la manera como tú y yo enfrentamos la vida. Es la manera como nosotros vamos de frente a la situación. Lo que demuestra en aquello que depositamos nuestra esperanza. Y si tú y yo hemos depositado nuestra esperanza en Jesús, entonces es muy importante para ti y para mí que recordemos que nuestra esperanza es eterna.
Romanos 8:18 dice: yo considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Di conmigo, actuales. En nada se comparan los sufrimientos del momento con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Este asunto en el que nosotros estamos, el Salvador en el que nosotros hemos confiado, la nueva vida que hemos recibido es eterna, y el sufrimiento que estamos experimentando ahorita se va a quedar pequeño. Pero si tú y yo no depositamos nuestra esperanza en Jesús, entonces déjame preguntarte, ¿en quién entonces? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a escuchar nuestro clamor? Cuando digamos: ahora, ¿quién podrá ayudarme? Vamos a esperar que el chapulín colorado salga y diga: yo. Claro que no. Tú y yo no podemos permitir que nuestra historia se trate de nuestro sufrimiento. Nuestra historia se tiene que tratar de Cristo Jesús. Nuestra historia se tiene que tratar de esa futura esperanza que nosotros tenemos en Él. Esa era la historia del apóstol Pablo. A pesar de haber sufrido persecuciones, azotes, naufragios, hambre, sed, frío, desnudez, entre otros padecimientos, la vida del apóstol Pablo se trataba de Jesús y de la gloria que había de venir. Por eso dice: yo considero que nada se comparan. Todos estos sufrimientos que yo te acabo de mencionar, no se compara nada de eso con lo que viene. Mis hermanos, anímense. Anímense. Lo mejor está por venir para los hijos de Dios. Mientras tanto, nuestros sufrimientos aquí en la tierra no tienen por qué ser en vano. No nomás vamos a sufrir de oquis. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, y cada dolor, cada lágrima, cada situación difícil que enfrentemos, la empecemos a enfrentar con esta mentalidad en mente? Esto es pasajero, esto va a terminar. Mi mirada, ¡pum!, firme, enfocada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios es capaz de usar nuestros sufrimientos. Él es así de creativo. Nos iba a tocar sufrir a causa del pecado. Dios es tan creativo que es capaz de usar el sufrimiento para rendirle gloria, por lo menos de tres maneras diferentes. Primero, para redimirlos, para redimir esos sufrimientos, para acercarnos a Él cuando estemos sufriendo, y para transformarnos a través del sufrimiento. Lo primero que mencionamos, en caso de que no lo sepas o que lo hayas olvidado, Dios redimirá nuestro sufrimiento. God will redeem our suffering. Tal vez nos va a tomar un poco de tiempo reconocerlo, pero Dios, escúchame bien, quiere usar tu sufrimiento. Y lo quiere usar para tu propio bien. Y lo quiere usar para el bien de los demás. Y lo quiere usar para que podamos, en medio de nuestro sufrimiento, no cuando pase el sufrimiento, en medio de nuestro sufrimiento, glorificarlo a Él. Así como el Señor ha redimido nuestra alma, Él quiere también redimir nuestro sufrimiento. Él quiere usarlo para un buen propósito. Él quiere hacer algo nuevo. God wants to do something new. Pero primero, ¿sabes qué tenemos que hacer? Vamos a hablar algo radical. Aquí di conmigo, radical. Esto es radical porque estamos acostumbrados a sentir que lo único que el Señor quiere de nosotros es lo bueno. Señor, te entrego mi talento.
Señor, te entrego mis experiencias. Saben que he tenido tantos negocios, he tenido tanto éxito. Queremos traerle al Señor nuestras habilidades. Oh Señor, mira mi título universitario, esta carrera que tengo para tu gloria. Queremos darle a Dios solamente lo bueno. Y se vale. Pero Dios también acepta nuestro sufrimiento. Y si tú quieres que Él use tu sufrimiento, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Entregárselo también. Así como estamos dispuestos a entregarle nuestros logros, así como estamos dispuestos a entregarle nuestros méritos, así como estamos dispuestos a entregarle nuestras coronas de Él, delante de Él, tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestro sufrimiento. Pero algunos de nosotros no queremos. Porque es mi sufrimiento. It's my suffering. ¿Cómo se te ocurre que me voy a deshacer de Él? Es mi sufrimiento. Esto me identifica con la persona que soy. Esto es lo que me ha dado forma. Ya no sé quién voy a ser sin ese sufrimiento. Ya no sé cómo voy a navegar la vida si no le entrego a Dios, si le entrego a Dios ese sufrimiento. Porque llegamos a acostumbrarnos tanto a ese sufrimiento que nos la pasamos de luto de por vida. El luto es algo muy importante, es muy natural, es algo por lo que tenemos que pasar. Pero en algún momento nos tenemos que graduar. Y tenemos que decirle a ese sufrimiento, allá te quedas. Ahora va a haber memorias buenas y positivas de aquello que pasó. Porque he visto lo que Dios ha estado haciendo. He visto cómo Dios ha estado obrando en mí, aún a pesar de ese sufrimiento. Entonces tenemos que entregar nuestro sufrimiento. Así como el apóstol Pablo se lo entregó al Señor. En Romanos 8:23, Pablo dice que así como la creación entera sufre a causa del pecado, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Nota esto, tú y yo venimos delante del Señor y gemimos y clamamos y rogamos por nuestro sufrimiento. Sabemos que lo podemos hacer. Y esperamos que el Señor lo tome porque Él va a redimir nuestro cuerpo. Y yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Después de todo lo que hemos hablado aquí, va a ser muy difícil negarlo. Hemos hablado que todos hemos pecado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Pero cuando hay dolor, cuando hay aflicción, cuando hay sufrimiento, en gran parte se debe a lo que hacemos con nuestro cuerpo. Tan simple como que ya está diabetes. ¿Por qué me dio, Señor? Ay, ¿cómo que por qué te dio, mijo? Pues si le pega re macizo a la papa. Ay, Dios mío, esta alta presión. ¿Por qué, Dios mío? Oye, mijo, pues agarras el taco. Tú no comes taco, tú comes sal. Y así sucesivamente. Nuestro cuerpo muchas veces es lo que produce tales sufrimientos. Y si le damos rienda a nuestro cuerpo en otro vocabulario, un vocabulario más bíblico, si le damos rienda suelta a nuestra carne, a los deseos de la carne, olvídate, nos desbocamos. El apóstol Pablo dice, saben que ustedes tienen el Espíritu de Dios. Sujeten a esa carnalidad y traigan sus sufrimientos delante del Señor. En otras palabras, le entregamos nuestros sufrimientos a Dios cuando clamamos a Él, cuando vamos a Él. Versículo 24, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve?
Entonces tú y yo, aquí el apóstol Pablo está diciendo, hey, este asunto de confiar, de gemir, de entregarle nuestro sufrimiento al Señor, aunque no veamos que Él lo toma por completo, aunque todavía está ahí por un momento o a lo mejor por una temporada en tu vida, sabes que tu esperanza está en que ese sufrimiento del presente va a terminar en el pasado. Verso 25. Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y aquí es donde el apóstol Pablo empieza a trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón. No que empecemos a enamorarnos de nuestro sufrimiento. No, nuestro sufrimiento se lo entregamos al Señor. Pero mientras sufrimos, mientras todavía se siente la agonía, mientras todavía se siente el dolor, mientras todavía se siente el luto, sabes que nosotros somos constantes y sonantes. Nosotros vamos adelante. Dicho de otra manera, Pablo expresa que nuestra esperanza futura se muestra en el presente con nuestra perseverancia en la fe. Our hope is demonstrated by our perseverance in the present. Miren, mi gente, la esperanza que tenemos en Cristo nos ofrece mucho más que una sensación de consuelo en medio del sufrimiento. La esperanza que tenemos en el Señor nos impulsa a perseguir los propósitos de Dios y acercarnos a Él. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Número 2, que Dios nos encuentra en nuestro sufrimiento. God meets us in our suffering. Que Dios viene corriendo a nosotros en nuestro sufrimiento. Como podemos ver, Dios no solamente nos da esperanza para ayudarnos a perseverar, Él quiere darnos su compañía. Mira lo que dice el versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, ¿quién? ¿El chapulín colorado? No. ¿Quién? El Espíritu de Dios acude a ayudarnos. La tercera persona, de la deidad acude a ayudarnos. ¿Sabes? Cuando la vida parece increíblemente difícil, es importante recordar que Dios está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado. Tenemos que recordar que Dios está de nuestro lado, que no vamos por la vida solos, pero mejor aún, que el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros intercede con nosotros. Unos versículos adelante te vas a dar cuenta algo que a lo mejor está muy popular en nuestras mentes, y lo entendemos y lo hemos asimilado. ¿Dónde está Jesús ahora? Él no está en este mundo. Él está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Eso viene despuesito, pero antes de llegar ahí estamos nosotros aprendiendo que la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros, desde ahí está intercediendo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu están contigo. No allá de lejos, aquí de cerca, sintiendo contigo, llorando contigo, caminando contigo, está en ti. Cuando la vida parece increíblemente difícil, el Espíritu de Dios está intercediendo con nosotros. Ahora, tal vez nosotros no sabemos qué pedir, dice la siguiente parte del verso 26. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros, igual como nosotros estuvimos en los versículos anteriores. ¿Se acuerdan? Gimiendo. Ahora el Espíritu Santo de Dios gime con nosotros con palabras que no se pueden expresar.
El Espíritu de Dios nos entiende mejor a nosotros que ni nosotros mismos. Tú y yo solamente entendemos el sufrimiento a nivel superficial. El Espíritu de Dios entiende tus sentimientos. Y Él le dice al Padre que la redención venidera esté cerca. El Espíritu de Dios en medio de tu debilidad, de tu aflicción, de tu tribulación, está ahí para empoderarte, para que puedas ser testigo del Señor. Dicho también de otra manera, para que puedas ser alguien que es un mártir del Señor. La misma palabra, testigo y mártir. Que la gente pueda ver que aún en medio de tu sufrimiento, tu esperanza está en Jesús. Y eso es algo muy especial. Es especial porque por más dolorosa y confusa que sea nuestra situación, el Espíritu de Dios nos entiende muy bien. Algunos de nosotros no hablamos muy bien el inglés y ocupamos que alguien nos interprete, ¿verdad? Y cuando nos sentimos muy orgullosos y no queremos que nadie nos interprete, pues le hacemos como que entendimos, ¿sí o no? Pero en este asunto no es así. En este asunto el Espíritu de Dios le dice exactamente al Padre lo que está pasando. Y le recuerda: el Hijo ha pagado por esta persona. Ha clavado en la cruz su sufrimiento, ha clavado en la cruz su pecado, ha clavado en la cruz su corrupción. Y a diferencia de Jesús, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos conoce perfectamente como nos estamos sintiendo. Y no quiero decir que Jesús no nos entiende, pero cuando entendemos con un poquito mayor de claridad al Dios que se da a conocer en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es el Espíritu de Cristo el que habita en nosotros. Finalmente, además de redimir nuestro sufrimiento y de encontrarse con nosotros, número 3, Dios también trabaja en nosotros a través de nuestro sufrimiento. God works in us through our suffering. Saben, son los momentos más difíciles de nuestra vida. Son esos momentos más complicados y más dolorosos donde Dios puede usar toda la situación para refinar nuestro ser, para llevarnos a la refinería, para llevarnos al horno de fuego en donde todas las impurezas van a empezar a quedar a un lado, y lo único que va a empezar a suceder es que cada vez vamos a brillar más y más y más y más como el oro. Momentos difíciles, ahora que el Espíritu Santo de Dios tiene el potencial de equiparnos entonces para vivir para los propósitos de Dios y para moldearnos a la imagen de Jesús. Mira lo que dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Dicho de otra manera, si nosotros nos disponemos a vivir para los propósitos de Dios, Dios es capaz de usar nuestro sufrimiento para transformarnos. Verso 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los escogió, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que cada vez tú y yo nos parezcamos más y más y más y más a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Levanten su mano. Ok, algunos de ustedes. ¿Te gusta o no la idea de que te pareces a tu hermano? ¿Te gusta o no la idea de que te pareces a tu hermana? Bueno, quieras o no, tienen el mismo ADN y tienen muchísimas cosas en común. Te pareces a él, te pareces a ella.
El propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos a nuestro hermano mayor, a nuestro hermano por excelencia, aquel que tiene humanidad perfecta. ¿Y saben dónde va a empezar Dios a transformarnos a la imagen de Jesús? Al hacernos más empáticos. La empatía es la capacidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás. Yo de antemano tengo que decirles a ustedes, yo no he sufrido tanto y tengo que depender de ustedes que sí han sufrido, que le muestren a aquellos que están sufriendo que Dios es capaz de sacarlos adelante aún en su sufrimiento. Yo puedo estar hablando aquí mucho de sufrir, de sufrir, de sufrir. Pero eres tú que estás ahí. Eres tú a quien Dios quiere usar. A quien Dios está usando. Y a lo mejor no le has dado el mérito. A lo mejor has estado cegado, cegada. Mis hermanos, al final el plan de Dios siempre ha sido transformarnos a la imagen de Jesús. Versículo 30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. A los que escogió, a los que llamó, a los que justificó, Dios también nos va a glorificar. ¿Qué significa eso? Que un día vamos a tener un cuerpo que ya no va a estar corrompido por el pecado, que vamos a caminar en perfecta humanidad, así como el Señor. Mis hermanos, el día llegará donde tu sufrimiento pasará. The day is coming when our suffering will pass. 8 días antes de morir, Frida Kahlo dibujó su última pintura. Una pintura muy colorida, con un rojo muy intenso de sandías. Y esta última obra maestra de esta artista no se trató de su agonía o de su sufrimiento, sino que se convirtió en un tributo a la vida. Su última pintura tenía un mensaje grabado en una de las sandías que dice: viva la vida. Sabes, cuando leí la historia de esta mujer me quedé sorprendido de ver cómo, a pesar de que ella no conocía a Jesús, esta pintura refleja que su vida no es la historia de sufrimiento como a lo mejor hubiéramos pensado antes, sino que su vida era una historia de valor. Ahora, esta mujer no vivía para los propósitos de Dios. Pero si algo podemos aprender de ella es que su sufrimiento no la detuvo, tal como el nuestro no nos debe de detener a nosotros. Lamentablemente a muchos de nosotros el dolor nos paraliza. Mis hermanos, no permitamos que el dolor se convierta en un obstáculo para nuestra vida espiritual. No permitamos que el sufrimiento nos impida vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús.